Los capitalinos somos gente muy politizada, defendemos nuestras ideas con argumentos y con una gran energía. Por otra parte, nos involucramos con la vida de nuestra ciudad o de nuestro país mucho más que los ciudadanos de casi cualquier lugar del mundo. Sin embargo, nunca nos molestó vivir en un distrito federal, tampoco pedimos nunca tener un estado o un gobernador propio y ciertamente nunca exigimos contar con una constitución para nuestra entidad. Sin embargo, usted sabe cómo son los políticos, que piensan muy distinto que el resto de los ciudadanos. La Ciudad de México, lo que durante mucho tiempo conocimos como el Distrito Federal, se ha beneficiado de ser la sede de los poderes federales. La Ciudad de México es por mucho la entidad más rica de la Federación. Esto no es consecuencia de que los capitalinos seamos más productivos que el resto de los mexicanos. No, más bien nos vemos favorecidos por una serie de reglas que nos han dado recursos que no habríamos tenido de no ser la sede de los poderes federales. Bueno, me parece que la desaparición del Distrito Federal y el nacimiento de la Ciudad de México beneficia a los capitalinos y a quienes vivimos aquí en esta ciudad, porque nos da una especie de carácter jurídico que hasta antes parecía algo extravagante en nuestras vidas. Éramos un poco como ciudadanos afantasmados, con desde luego nuestros derechos, nuestra ciudad, pero no teníamos un carácter que me parece que a partir de ahora tendremos. De modo que me parece que sin duda el nacimiento de la Ciudad de México beneficiará a quienes vivimos aquí en esta sucursal del infierno que llaman Ciudad de México. Para empezar, en la Ciudad de México están ubicadas las oficinas principales de todas las dependencias federales. Pemex no tiene su cuartel general en Isla del Carmen, Campeche o en Coatzacoalcos, Veracruz, donde produce buena parte del petróleo crudo y de la gasolina. No, las oficinas centrales de Pemex están en un edificio gigantesco de la Ciudad de México. Ahí se concentran los empleados de oficinas y ahí también fluye el dinero que genera la compañía petrolera. Y cuando se hace la contabilidad parecería que es en la Ciudad de México y no en la sonda de Campeche donde se concentra la producción de petróleo, de la que tan dependiente se ha vuelto el gobierno federal. Bueno, en el nuevo carácter de la Ciudad de México se requiere de una nueva constitución. A mí me parece que quienes van a trabajar, el conjunto de juristas y legisladores y asesores y constituyentes que van a trabajar en el proyecto de la nueva Constitución de la Ciudad de México, tienen que resistirse a la tentación de legislar de más, de hacer un documento que contenga todas las bondades progresistas que pueda conocer un ser humano. Es decir, resistir a la tentación de hacer un documento que ya está contenido en otros. De modo que el primer artículo que yo creo que debería haber en esta Constitución es: todos los habitantes de la Ciudad de México gozan de los derechos y las obligaciones consagrados en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. De modo que eso nos quitaría una buena cantidad de ideas con las que cuando uno se enfrenta a un proyecto quiere tener. Esto que estoy diciendo no se me ocurrió a mí, déjeme que le diga. Se le ocurrió en realidad y lo ha puesto por escrito Pedro Salazar, el director del Instituto de Jurídicas de la UNAM. Y ha escrito un documento, un texto, un artículo de periódico en el cual expone con gran claridad y sensatez lo que debería ser la constitución de la nueva Constitución de la Ciudad de México. La Secretaría de Marina no tiene su sede en Veracruz o en Manzanillo. No, su cuartel general se ubica en la Ciudad de México, donde la única navegación tendría que hacerse en los canales de Xochimilco o en el lago de Chapultepec. Las empresas que operan en todo el país tienen también sus oficinas centrales en la Ciudad de México. Aquí llevan a cabo la contabilidad y aquí también tributan. Esto genera la impresión de que toda su actividad se lleva a cabo en la capital federal. Pero no, la actividad productiva tiene lugar en todo el país, solo que en las estadísticas oficiales aparece como si en la Ciudad de México se hiciera toda la producción y se realizaran todas las ventas. Por eso tenemos que ser escépticos cuando el gobierno capitalino, que siempre está buscando más dinero, se queja de la federación y dice que nos trata muy mal.
cuando afirma, por ejemplo, que la Ciudad de México participa con más del 30% del Producto Interno Bruto de nuestro país, en realidad está usando información falsa. Lo que nos dice la experiencia es algo completamente distinto. En realidad, la Ciudad de México no aporta esa cantidad ni al Producto Interno Bruto ni a las finanzas de la Federación. Los capitalinos o chilangos, como nos llaman, tenemos muchas aspiraciones para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad. Si bien tenemos mejores servicios que la mayoría de los mexicanos, debido a que recibimos proporcionalmente más recursos que el resto de nuestros compatriotas, aspiramos a tener mejores gobiernos y mejores políticas públicas. Los recientes problemas de contaminación del aire, que parecían haber ya quedado atrás, nos revelan que hemos tenido autoridades que han gastado recursos de forma indebida y que al final han permitido que regrese un mal que ya había sido desterrado. Bueno, ojalá y así fuera, ojalá y una constitución hiciera que mejorara nuestros servicios, que mejorara nuestra vida, que mejorara nuestra conducta ciudadana. La verdad es que una constitución consagra un conjunto de derechos de los cuales todos gozamos, pero no necesariamente cambia nuestras vidas. Del mismo modo en que las personas que se enamoran no cambian fundamentalmente en lo que son, siguen siendo los mismos, aunque sean personas enamoradas. Seguiremos siendo nosotros los mismos con una nueva constitución progresista, espero que así sea, y notable en la Ciudad de México. La falta de agua en buena parte de la ciudad es otro de esos problemas de fondo que afectan a esta urbe. No hemos tenido la inversión necesaria para reparar fugas y para mejorar la infraestructura hidráulica que hubiera resuelto hace ya mucho tiempo el problema del agua y del drenaje de la ciudad. Muchos capitalinos exigen también mayor seguridad, un fin al ambulantaje que ha privatizado espacios públicos muy importantes, un mejor transporte público, el fin de las marchas y bloqueos en vías de comunicación que afectan todos los días a la ciudad, impuestos menos onerosos y un mejor ambiente para la inversión que permita la creación de un mayor número de empleos. Lo que nunca escuché decir a los capitalinos es que querían que su ciudad dejara de ser el Distrito Federal. Tampoco escuché ninguna exigencia en que dijeran que ya no querían la Constitución Federal o que querían una Constitución local que reemplazara o complementara la muy maltrecha y muy parchada Carta Magna de la Federación. Estas eran demandas de los políticos, pero no de los ciudadanos. El sistema político mexicano, sin embargo, es tan perverso que las exigencias de los ciudadanos nunca fueron escuchadas, pero sí las de los políticos. Ya se ha iniciado el cambio que elimina el Distrito Federal y crea una Ciudad de México que no será un estado, pero que sí tendrá políticos con más poderes y sobre todo una nueva constitución. Bueno, la idea de que tengamos una constitución progresista y de izquierda tiene un fondo que me parece importante. La Ciudad de México ha logrado en los últimos años avances muy importantes y yo diría que notables, no solo en la República Mexicana, sino en América Latina. Estoy pensando desde luego en los matrimonios gays del mismo sexo, en la adopción de parejas del mismo sexo, en la interrupción del embarazo, en este sentido, en la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo. Hay ya también legislaciones importantes contra la violencia de género. De modo que, vuelvo a citar a Salazar, decía, tenemos que tener progresividad en los derechos civiles que hemos logrado, los derechos humanos y civiles, y jamás aceptar que haya un regreso y un retroceso en estos derechos que ya tenemos. Me parece que cuando algunos candidatos dicen que esta Constitución tiene que ser progresista y de izquierda, se están refiriendo precisamente a eso y estoy de acuerdo con ello. ¿De qué nos servirá a los capitalinos no ser ya el Distrito Federal? De nada. No tendremos ni mejor transporte público ni más agua de mejor calidad. Pero eso sí, los jefes de gobierno podrán designar a los jefes de policía y al procurador de la ciudad sin tener que pedir permiso al gobierno federal
y además podrán gastar más dinero y endeudar esta urbe a todo lo que pueden dar. Ahora tenemos en marcha un proceso político que costará millones de pesos para escoger a 100 notables que redactarán la Constitución de la Ciudad de México. Estos diputados constituyentes no recibirán sueldo, a pesar de lo absurdo que es pedir a alguien que trabaje sin remuneración, lo cual significa que solamente los ricos o los activistas apoyados por grupos políticos podrán ser diputados constituyentes. Los ciudadanos podremos elegir a 60, pero los demás serán designados por los partidos y los grupos de poder de nuestro país. Bueno, efectivamente, a mí me gustaría que fuera una constitución que además de consagrar, como he dicho, todos los derechos y obligaciones que están contenidos en nuestra Carta Magna, incluyera algunos de los logros de libertad civil individual que se han logrado en los gobiernos de izquierda de la Ciudad de México, que tiene muchos defectos, pero que ha logrado efectivamente muchos avances. Esa Constitución debe ser un documento que no permite ese retroceso, pero insisto, hay que resistirse a la muy notable tentación, a la buena causa de que contenga demasiadas buenas intenciones. Es mejor una Constitución un poco más parca, un poco más lacónica y mucho más útil. En este sentido, yo creo que esta Constitución debería ser útil, sencilla y breve. Lo peor de todo es que cada uno de los aspirantes a la Asamblea Constituyente representa una ideología o un partido político. Ninguno busca en realidad defender a los ciudadanos. Nos dicen que quieren una constitución de izquierda o una constitución progresista, pero ninguno plantea la necesidad de tener una constitución que simplemente preserve los derechos de todos los capitalinos o de todos los mexicanos que se encuentran en la capital, que ha sido una ciudad abierta para millones de inmigrantes del país y del mundo. Nos guste o no, los capitalinos vamos a tener una nueva constitución que poco o nada va a hacer por nosotros. En realidad, lo único que podríamos exigir los que vivimos en la Ciudad de México es que los políticos nos dejaran trabajar y vivir en libertad. Pero como la Ciudad de México es políticamente muy importante por ser la más poblada de nuestro país, le puedo asegurar que los políticos no nos van a dejar en paz. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.